Hola, buenas, bienvenidos una vez más, bienvenidas a una clase abierta de MAF, Escuela de Arte y Filosofía. Mi nombre es Eugenia Viña, crítica de arte, profesora universitaria de filosofía, especialista en estética y artista visual. Los invito esta clase a abrir una gran puerta, una gran ventana, un horizonte muy poético y muy espiritual, que es la pintura de Mark Rothko, uno de los grandes pintores sin duda del siglo XX. En la clase lo que haremos es el mismo recorrido que hacemos en nuestro sitio web, escuelafilosofiayarte.com.ar, en lo que llamamos menúes. Es una introducción a la pintura a través de la filosofía, es decir, en este caso, una introducción a la pintura de Mark Rothko a través de la propia filosofía de Rothko, siguiendo sus escritos y siguiendo la mirada brillante, poética y comprometida de John Berger. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, por donde nos están mirando ahora, a que nos sigan. Subimos de forma mensual clases abiertas, también para que puedan realmente conocer nuestra aproximación a la historia del arte, que no es a través de movimientos ni de diálogos entre movimientos, ni neutral ni objetiva, sino que es subjetiva, filosófica y que tiene en cuenta biografías y emociones, subjetividades múltiples a la hora de abordar las clases. Espero que disfruten este recorrido. Vamos a presentar los distintos momentos pictóricos y biográficos de Rothko, articulados. Vamos a recorrer y a presentar su búsqueda. Mark Rothko fue y es un hombre en búsqueda. Y como les contaba, vamos a ver la interpretación del historiador inglés o del investigador inglés y el gran artista John Berger, que emocionado al toparse con un cuadro de Rothko en Basilea, le escribe a su hija Katia una carta muy emocionado, con 3 hipótesis que hoy aquí recorreremos sobre la gran pintura del siglo XX, estas pinturas abismales de Mark Rothko. Que lo disfruten. Los derechos de esta clase están protegidos y reservados, y aquí comenzamos con el enorme Mark Rothko. ¿Quién es? Este tipo genial, ¿no?, que revolucionó la pintura del siglo XX. Su nombre original, su partida de nacimiento, es Markus Rothkowicz. Nació en Letonia, en aquel momento perteneciente a Rusia, el 25 de septiembre de 1903, libriano, es absolutamente libriano Rothko. Era el cuarto y último hijo de un farmacéutico, Jacob. Lo vemos en la foto a la derecha sentado cuando tenía 4 años. Emigran a Portland, a Estados Unidos, cuando Rothko tiene 10 años. Muere su padre cuando él tiene 11, y Marcus empieza a trabajar para ayudar a su madre vendiendo periódicos. Era un alumno brillante. Lo vemos aquí con su familia. Era tan brillante que consigue una beca para estudiar en Yale, asiste a esa universidad. En principio decía para ser abogado, ingeniero, pero lo que más le gustaba lejos era la filosofía, el teatro y la música. Algo que está presente y que está latiendo en su pintura. Abandona la universidad, los estudios, en 1923, se traslada a Nueva York y se empieza a interesar por la pintura después de cumplir los 20 años. Empieza a estudiar diseño y pintura con el grosso de Max Weber, que no se confundan, no es el sociólogo alemán que funda la Academia de Sociología, es el pintor norteamericano, que le enseña y lo introduce a un pintor que va a ser referencia fundamental en su obra y sus escritos durante toda su vida, que es Paul Cézanne. A los 36 años, Rothko se cambia su nombre por Mark Rothko, ¿no? Pasa de Markus Rothkowicz a Mark Rothko. Lo vemos en la foto a la derecha, sentado en el suelo, cuando tenía 10 años. Estas fotos son ilustrativas, no son de la época.
pero es muy importante, tengan en cuenta que para Rothko los niños son maestros y son referencia fundamental durante toda su vida. A los 26 años, Rothko empieza a dar clases de pintura para niños. Esta experiencia va a ser fundamental en su vida. Esta experiencia atraviesa sus escritos y su obra, y es una actividad que va a sostener durante 20 años. Los textos más alucinantes que tiene Rothko hablan sobre la producción de obra de los niños y de la pedagogía por objetivos a través con los niños, de cómo aprender de los niños. Por supuesto, si hablamos de Rothko, no podemos dejar de mencionar, lo vemos aquí en la foto de la izquierda, sentado a la derecha, pertenece a la Escuela de Nueva York. Ahí está, entre otros, junto a Pollock, y a su gran amigo, y por supuesto con quien su pintura está totalmente hermanada, con los campos de color, lo que se llama los color fields de Barnett Newman, que vemos a la derecha. Este es el primer Rothko. Rothko tiene un proceso, por supuesto, ¿no? Como todos los pintores, porque tiene una búsqueda. Sus primeras pinturas, este es de 1930, son pinturas donde presenta escenas domésticas y urbanas. Miren qué Rothko distinto, ¿no? Acá la entrada del subte, óleo es el material, el aceite. Rothko va a hacer algo muy a lo Turner, a lo William Turner, va a trabajar el óleo como acuarela, que es muy interesante. Y los primeros cuadros dan cuenta y giran sobre la figura humana. Dijo él, pertenezco a una generación interesada por la figura humana y por eso la estudié. Tuve que luchar contra mis principios para convencerme de que no era lo que yo buscaba. Todos la que la usaban la mutilaban. Nadie podía pintar la figura tal como es y sentir que puede expresar el mundo a través de ella. Me niego a mutilar y tuve que encontrar otro modo de expresión. Utilicé la mitología durante un tiempo, produciendo, sin avergonzarme, criaturas capaces de comunicar una gestualidad intensa. Empecé a usar formas morfológicas con el fin de pintar gestos que no lograba que la gente hiciera. Luego de la figura sucede algo en el mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el nazismo, ¿no? Atravesado por la tragedia de Auschwitz. ¿Y qué sucede con los artistas? Sabemos que los que pueden emigran, se exilian en Estados Unidos, es decir, que el expresionismo abstracto y la Escuela de Nueva York en la década del 30 y del 40 toma un contacto estrecho, profundo con las vanguardias europeas de los artistas exiliados europeos. Toda la Escuela de Nueva York realiza un intercambio de pensamiento y de estudios con estos artistas que vienen de Europa, y Rothko se ve particularmente influenciado, aquí vemos dos obras de ese periodo, por el surrealismo, aunque aclara. Mientras los surrealistas se esforzaban en traducir el mundo real al lenguaje de los sueños, nosotros insistíamos en la realidad de los símbolos. Esto cuenta Rothko en una carta de 52, y no puedo dejar de mencionar a dos grandes pensadores que están leyendo esta generación, y particularmente Rothko, que es Nietzsche, el filósofo alemán, y particularmente Jung, la psicología analítica de Jung. Sigue, esta es una obra de 1939, ¿no? Un poquito más abstracta, ya desprendiéndose paulatinamente de lo figurativo, es un Rothko de 36 años, colección de su hijo, de Christopher, colección privada. Y como les decía antes, es una vida que va a estar siempre atravesada por la docencia, ¿no? Las pinturas como un territorio. A partir de la década del 40, cuando Rothko tiene 37 años, va a aceptar, casi hasta su muerte y de forma sistemática, cargos en instituciones académicas. La docencia atraviesa la vida y la obra de Rothko, el vínculo con los otros. Y eso tiene que ver con su pintura, pues su pintura es
una concepción del arte como un medio de comunicación, como una frontera. Rothko apela todo el tiempo a la empatía entre su obra y el espectador. Sin espectador no hay obra, sin espectador no hay ventana abismal, sin nadie que se caiga en sus obras no hay obra. La experiencia estética activa es la que él promueve, donde el espectador deviene partícipe, ¿no? Por eso cuadros como aberturas, como puertas, como ventanas. Esa preocupación estética coincide, por supuesto, con la aparición de su estilo, por el cual es conocido, la abstracción expresionista, y hay una fecha, 1940, crisis y ruptura radical en su pintura, donde pasa definitivamente del arte representacional, de la figuración, o todavía donde quedan destellos o indicios de figuración, hasta la abstracción. Esta es la etapa última, la surrealista, donde están los mitos y la naturaleza. Es un Rothko de 41 años, fíjense qué distinto. Este es un óleo con carbón del 44. Este es alucinante, aves jerárquicas. Claramente la psicología analítica junguiana atraviesa con toda su simbología esta religión de los colores, ¿no? Como también será conocida la pintura de Rothko. Aquí lo vemos en su estudio, cuando todavía pintaba con ese estilo, con ciertos indicios figurativos, en un universo surrealista. Ídolo arcaico. Ritual de lilas. Todos óleos. Y aparece otro gran cambio en su obra, un giro, las multiforms. Este cuadro es 1946. Acá Rothko ya empieza a experimentar con los colores puros en el espacio. En el 47 ya reemplaza el surrealismo por las formas abstractas que él mismo denomina multiformas. Aquí vemos este nuevo universo. Le escribe en el 49 a su amigo Newman: aunque me causó muchos dolores de cabeza, conseguí resultados bastante estimulantes. Rothko está buscando algo integral, una filosofía y una pintura que tengan una unidad de pensamiento e imagen, ¿no? Podríamos llamar una unicidad. Para eso corrió riesgos artísticos, teóricos, experimentales y personales. Estas nuevas formas dicen lo que dicen los símbolos. Las áreas son cosas. No suponen una eliminación, sino una sustitución de símbolos. Miren los cuadros, fíjense el taller que vemos a la izquierda en Nueva York, el estudio de Rothko. Yo pinto cuadros muy grandes. Yo sé que históricamente el objetivo de los cuadros grandes es pintar algo grandioso y pomposo. Pero si los pinto es justamente porque quiero estar muy cerca, ser muy humano. Pintar un cuadro pequeño es ponerse afuera de las sensaciones. Cuando uno pinta cuadros grandes, uno está adentro. Fíjense, el tamaño monumental, bueno, Pollock hacía lo mismo, Barnett Newman hacía lo mismo, ¿no? Con sus campos de color. Es otra concepción de la pintura, es una pintura que hay que recorrer, que nos excede, ¿no? En la que nos podemos meter. Fíjense, les puse una foto para que vean en escala. Dice Rothko: una pintura no es la imagen de una experiencia, es la experiencia. Algunos lo llaman el pintor bajo el umbral de la luz. A comienzos de la década del 70, Rothko ya alcanza ese lenguaje abstracto, ese alfabeto absolutamente personal, que profundiza, desarrolla y refina durante 20 años más. Dijo sobre sus cosas, llamaba cosas a sus pinturas, sus cuadrados. No tienen relación directa con alguna experiencia particular visible, pero en ellas se reconoce el principio y la pasión de los organismos.
Yo quiero meterme dentro de mis cuadros, dijo en una entrevista de 1952. Fíjense, ¿no? Para que vean, hizo esta pared, es una pared de luz, esto está en el Guggenheim de Bilbao, en Portugal, esta pared de luz y colores enormes, ¿no? Que manifiestan este deseo de Rothko de abarcar insospechadas dimensiones espaciales con su obra, con su arte y a través de su pintura. Una referencia muy importante para Rothko es el Renacimiento, es la pintura clásica. Cita en muchas de sus cartas esta frase y este concepto renacentista como la pintura, así es la poesía. Rothko tiene una concepción muy profunda, muy integral de la pintura, no como algo fragmentario, no como direccionado solo al ojo, sino direccionado a todo el espíritu. Hay una búsqueda, hay un ensayo filosófico en la producción de su obra, que es un intento de respuesta o una respuesta personal de Rothko a qué es la forma, qué es el espacio, qué es la belleza, qué es la abstracción, qué es el mito y qué es el símbolo. Por eso para él no es indiferente el espectador, porque el símbolo, sabemos, es universal, por lo tanto el espacio tiene que ser un espacio compartido. El espacio, las pinturas en las que nos sumerge Rothko constituyen espacios compartidos. Durante la década del 50 empieza a usar tonos oscuros, rojos, granates, carmines, marrones y negros. Se oscurece, Rothko se oscurece. Les voy a decir algo, cortito y al pie. Esto lo dice Berger en otro texto. Le empieza a pasar algo muy loco a Rothko. Entre otras cosas, Rothko se hace rico y se hace famoso y exitoso. Y eso que para muchos son valores, para Rothko le generó una crisis absoluta de identidad y existencial. Porque lo que busca Rothko, lo que buscaba Rothko y probablemente lo que haya encontrado Rothko, es lo sagrado en un mundo profano, tal como dijo el crítico de arte Robert Rosenblatt. Amaba el teatro, había querido ser actor y músico. La música sabemos que está totalmente linkeada con el arte abstracto. Él mismo concebía sus obras como dramas, como en la representación de una tragedia, atemporales. Sus pinturas eran abstracciones de lo sublime, cargaban con una intensidad espiritual, envuelven al espectador como una ola emotiva, lo dejan desnudo, lo sumen en una ola de meditación y contemplación. Por eso, y volvamos al Rothko, ¿se acuerdan cuando estudiaba en la universidad? ¿Qué le gustaba? Filosofía, música y teatro, está todo en su pintura. Y la música tiene que ver con el color, con la búsqueda de una poética visual. Para Rothko, el color puro era el mejor método para expresar las emociones. Por eso está espiritualmente hermanado con las teorías místicas sobre la abstracción, las grandes teorías desarrolladas por Hilma Klint, Kandinsky y Klee. Rothko creía que el color actuaba directamente sobre el alma y era susceptible de producir emociones profundas en el espectador. Decía, no soy un pintor abstracto, no me interesan las relaciones del color, ni de la forma, ni nada. Lo único que me importa es expresar mis emociones humanas básicas, tragedia, éxtasis, muerte. La gente que llora ante mis cuadros tiene la misma experiencia religiosa que yo cuando los pinté. Qué interesante, porque es una religiosidad laica. En una conferencia que da en el 58, él mismo describe sus cuadros como fachadas y dice: unas veces abro una puerta y una ventana, otras dos puertas y dos ventanas. Y esto lo hago de un modo muy calculado. Tiene más fuerza decir un poco que decirlo todo. En la década de 60 se da este viraje en su pintura, el abismo en un rectángulo. Es un Rothko desencantado, es un Rothko que les contaba que está en crisis. Tonos fuertes y brillantes de su obra anterior, ¿no? De esa experiencia
como de una radiación expansiva, se van sustituyendo por colores sombríos, verdes oscuros, grises, morados, marrones, azul petróleo, carmín sangre. Sus obras se vuelven claramente más herméticas, misteriosas y mucho más dramáticas, ¿no? Los dramas como lienzos, los lienzos como dramas. Sufre un aneurisma en el 68, tiene que abandonar, esto lo sume también en una depresión grande, tiene que abandonar el formato grande porque el cuerpo no se lo permiten los médicos, comienza a pintar pequeño, con acrílico, sobre papel, sobre lienzo. Entre el 69 y el 70, recordemos que él muere en el 70, son sus dos últimos años de vida, las obras priman el marrón, pero sobre todo el gris y el negro. Va a buscar composiciones más, ya no tan verticales, sino horizontales, las suelen marcar con un borde blanco, este borde lo genera enmascarando los bordes del papel o de la tela con cinta que luego quita, y la serenidad le da esa zona oscura que se contrapone a la turbulencia de las marcas del pincel de la sección gris, ¿no? Esa cosa plana blanca en contraposición con la textura negra y gris. El borde claramente definido genera una interacción tensa entre la obra y el espectador. Por un lado, es atraído por el erotismo de la materia, pero a la vez el espectador es mantenido a distancia por el marco tan rígido. Recibe el título que no había logrado en su juventud, honoris causa, Universidad de Yale, en 1969, le da el título tan merecido. Es un Rothko ya triste, desencantado. Dice, cuando agradece, escuchan una parte del fragmento, cuando está agradeciendo este título. Cuando era joven, el arte era una práctica solitaria. No había galerías, ni coleccionistas, ni críticos, ni dinero. Sin embargo, era una edad de oro, pues no teníamos nada que perder y sí, toda una visión que ganar. Hoy ya no es lo mismo. Es una época de inmensa abundancia de actividad y de consumo. No me atrevo a aventurar cuál de las dos circunstancias sea mejor para el arte. Sin embargo, sí sé que muchos de los que se ven impelidos a este modo de vida buscan desesperadamente bolsas de silencio en que arraigar y crecer. Todos esperamos que las encuentren. Qué tremenda, qué maravilloso ese concepto, bolsas de silencio. Un tipo que, aunque a uno le suene increíble y paradójico, no sabe qué hacer con todo lo que está recibiendo, porque no le ignora su fin, ¿no? Introducirse en el mercado, que su obra se vuelva un objeto de consumo de lujo. Bolsas de silencio donde arraigar y crecer. Esto va a seguir creciendo aún después de su muerte. Para que sepan, un Rothko fue vendido en Sotheby's de New York en el 2021 por 73 millones de euros. No sabe qué hacer con esto. Berger, en otra clase esto lo vemos, no puedo meter ahí, pero tiene un texto alucinante sobre la escuela de Nueva York y menciona algo que es cierto, como casi todos sus artistas terminan siendo o alcohólicos o se suicidan, porque les sucede algo que no pueden tolerar. Este es el último cuadro, se supone, de Rothko, este negro sobre gris, reducción cromática absoluta, ya es un punto de llegada, de no retorno, es una escena casi teatral. En una escena casi teatral, lo que hace, porque algunos dicen que su último cuadro es su suicidio. Se suicida en una situación absolutamente a conciencia, acá lo puse, ¿no? Como final, Rothko se suicida solo en su estudio de Nueva York el 25 de febrero de 1970, pero no se suicida de una manera, cualquier cosa que diga ahora va a ser banal, ¿no? Y quiero ser respetuosa, vuelvo a la filmina anterior. Quiero decir, piensa su suicidio, toma barbitúricos, se corta las venas y se tira en el piso, ¿no? De tal forma que queda enmarcado y sobre un charco carmín de sangre, con
una camisa, un boxer blanco, es decir, todo pareciera estar pintado, una escena casi teatral que encuentra su asistente Oliver. Rothko ya venía medio deprimido, aislado de su familia durante los últimos meses de vida, vivía solo en su estudio de Nueva York, siempre había tenido un carácter un poco melancólico y depresivo, pero la reciente separación de su segunda esposa y los problemas de salud, y medio como esta insatisfacción profunda con lo que le estaba sucediendo en el mundo, pero particularmente con su obra, que lo desconcertaba. Ustedes saben que Rothko era obsesivo con los montajes, pero esto tiene que ver con el vínculo que él tiene con los espectadores. Él estaba en todos los detalles, porque la obra está pensada para dialogar con el espectador. Y era tan cuidadoso y tan receloso de sus obras, que si un coleccionista no le caía bien, no se las vendía. Se suicida en su estudio en Nueva York, como les conté, el 25 de febrero de 1970. Postmortem se inaugura, obra póstuma en el 71, la Capilla Rothko, creo que el primer templo laico para la contemplación y la espiritualidad. Es un encargo que le hacen. Bien, ¿qué nos va a decir John Berger de este artista maravilloso que es Mark Rothko en su libro sobre los artistas? Berger nace en Londres en el 26, muere en Francia. Ustedes saben que él se casa con un escritor, una editora muy conocida francesa, con quien vive en las afueras de París, donde tiene a sus hijos. Está enterrado en Francia con ella. Tiene muchísimos libros. Hoy nuestra referencia bibliográfica es sobre los artistas. John Berger es escritor, crítico de arte, pintor. No voy a presentar toda su biografía porque es un ser gigantesco y delicioso. No puedo dejar de mencionar el ensayo Modos de Ver, que es un texto de referencia para toda una generación y para la crítica de arte. Berger inaugura una forma de hacer crítica de arte, una forma de pensar y de reflexión sobre las obras, con una lucidez de velocidad infinita. No existen interpretaciones como las suyas, todas son novedosas y todas construidas con una lógica indiscutible, con mucha emoción. John Berger incorpora en la lectura de la obra rasgos humanos y fragmentos biográficos del artista que veía vivir en la obra, y además un tipo con un compromiso político enorme. ¿Qué pasa con Berger? Va a Basilea, encuentra una muestra de Rothko, se topa con una muestra de Rothko y le escribe una carta a su hija, a Katia, muy emocionado. ¿Y qué va a sostener? Va a sostener tres grandes hipótesis. Primero, que el arte de Rothko es un arte emigrante. No solo que él, por supuesto, es un emigrante, sino que su arte es un arte emigrante. Se pregunta, ¿cuántos artistas judíos inmigrantes hubo en su generación? El número ayuda a describir el siglo XX que acaba de terminar. Pero el arte de Rothko es singular en su manera de tratar la inmigración, y no solo la judía. Otros artistas fueron más religiosos, más personales, más aventurados, más desesperados, pero ningún otro, o eso me parece, vio hasta qué punto el drama de la emigración podía darle la vuelta al lenguaje pictórico. Cuenta algo muy llamativo, casi profético. El primer encargo que tiene Rothko como pintor es dibujar, hacer mapas e ilustraciones de un libro que se llama La Biblia Ilustrada desde el Génesis hasta la Revelación. Dice Berger, qué título profético. Dice, mencionando el recorrido que vimos acá, ¿no? El primer periodo de las figuras humanas, luego el surrealista, luego las multiformas. Dice, está bien, siguió trabajando de forma sensible, de forma seria, pero no era un Rothko sobresaliente. El sobresaliente llega con los cuadrados. Sospecho que la idea original de sus rectángulos, lo que más tarde él mismo llamaría sus cosas, las había tomado de sus amigos Barnett Newman o Clyfford Steele. Y bueno, claramente, fíjense acá, vemos una de Newman a la izquierda y una de Steele a la derecha.
totalmente, los dos de la Escuela de Nueva York, los dos amigos de Rothko, es una pintura totalmente hermanada, ¿no? Como decíamos antes con la pintura de Rothko. Y dice algo llamativo, Berger, dice, el año de quiebre fue el 41, donde Rothko tuvo una aparición, literal. Dice, la originalidad colosal de lo que estaba a punto de descubrir fue algo parecido a una visitación. Y ocurrió en 1949, cuando ya tenía 46 años. Después de eso y hasta su muerte, 20 años después, ya no volvió a mirar atrás. O para ser más exactos, no hizo otra cosa que mirar atrás, como ningún pintor anterior a él lo había hecho. Toda la pintura anterior, desde las cuevas del Paleolítico hasta la abstracción moderna, había sido una reflexión sobre lo visible, tal como se encuentra en el mundo visible existente, o una manera de jugar con ella. Todos hacían referencia a lo que se puede imaginar a partir de la experiencia del mirar el mundo visible. También se le puede aplicar a las construcciones coloristas de Barnett Newman. Las pinturas de Rothko hacen o proponen justamente lo contrario. Tratan de los colores de la luz a la espera de la creación del mundo visible. Esta es otra hipótesis de Berger, que es hermosa. La pintura de Rothko es una pintura de la espera. Tratan de los colores de la luz a la espera de la creación del mundo visible. Su expresión es la de una premonición intensa, como podría haber ocurrido en el momento del estallido del Big Bang. Berger sabe que es paradójico, pero afirma que esos lienzos parecen estar esperando la aparición del mundo visible. Dice, no son post factum, son ante factum. Parecen referirse al acto mismo de la creación. Son una búsqueda del principio, del origen, en el lienzo, a través de la pintura. Escribe Berger, Rothko dio la vuelta a la pintura porque los colores que creó tan laboriosamente están esperando a representar cosas que todavía no existen. Y su arte es un arte emigrante que busca, como solo lo hacen los emigrantes, el inencontrable lugar de origen, el momento previo a que empezara todo. Eso que está perdido, pero al mismo tiempo eso que lo construye, ¿no? que atraviesa su subjetividad. Rothko mira hacia adelante a lo que fue el principio. La obra de Rothko, tercera gran hipótesis de Berger, la obra de Rothko está muy cerca de la ceguera. Nadie puede pensar en ver sin considerar al mismo tiempo la ceguera. La obra de Rothko está muy cerca de la ceguera, una ceguera de color trágica. Sus mejores lienzos no tienen que ver con quedarse ciego, sino con intentar quitar las vendas de color de los ojos con las que estaba a punto de ser creado el mundo visible. Aquí lo vemos una vez más, al gran Rothko, ante sus pinturas, ante sus lienzos en su estudio. Miren el tamaño increíble, ¿no? De esos soportes, de esa fábrica en Nueva York, donde él trabaja. Esta es una de las últimas frases que se le conocen a Rothko y que Berger cita. Si tengo que depositar mi confianza en algún lado, invertiría en la psique de los espectadores sensibles que se han liberado de las convenciones de la comprensión. No me inquietaría el uso que pudieran hacer de estas imágenes para las necesidades de su espíritu. Y escuchen esto, pues si hay necesidad y espíritu, seguro que habrá una transacción real. Ese es el hermosísimo, enorme y genial Mark Rothko. Esta es la clase que les preparamos desde Más, la pintura como una ventana. Les agradecemos, por supuesto, que nos acompañen
Y todos saben que lo que hacemos en MAF es una introducción a la pintura en esta escuela digital a través de la filosofía. Esta misma lógica y dinámica que vimos hoy es la que aplicamos en todos nuestros menúes. Lo que hacemos es una interpretación filosófica diferente sobre la pintura. En cada clase yo elijo un intelectual, y si es un novelista, una presentación más literaria. Si es un filósofo, la clase tiene contenido más académico. Si es un poeta, la textura de la clase es más poética. Saben que siempre, aquí espero que lo hayan visto, el objetivo es ir al hueso, es atravesar de forma profunda, ¿no? Y reflexionar sobre la producción de obra de los artistas, siguiendo la línea de Berger, desplegando cuestiones biográficas en tanto y en cuanto están abiertas en la obra misma de los pintores. Y por supuesto partimos de la premisa de que toda lectura es ya una interpretación y que toda enseñanza es una propuesta que implica una filosofía con un punto de vista, ¿no? Les proponemos aprender historia del arte con una perspectiva diferente, les proponemos experimentar la historia del arte, por eso todos nuestros cursos vienen con cuadernos pictóricos para que creen sus pinturas filosóficas. Todo está en escuelafilosofiayarte.com.ar. Me quedo con esa frase tan hermosa de John Berger, citando a Rothko, al propio Rothko, poniendo de manifiesto este cambio, ¿no?, en la figura, ya no del espectador de pinturas, sino de los partícipes de una experiencia estética, esto que presenta, que impone, que invita a la pintura del siglo XX, especialmente el expresionismo abstracto y particularmente la pintura religiosa laica de Rothko. Esa frase que dice, pues si hay necesidad y espíritu, seguro que habrá una transacción real, con nosotros, conmigo, con cada uno de ustedes, ¿no?, posibles y potentes, latentes, espectadores y partícipes de su experiencia estética. Espero que hayan disfrutado la clase. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en el que están mirando esta clase abierta. Los invito a que nos sigan en el Instagram, Escuela Filosofía y Arte, y también, por supuesto, que nos escriban haciendo comentarios o sencillamente para quedar en nuestra base de datos. A partir de enero estaremos enviando toda la planificación anual de los 5 cursos que daremos en el 2023. Agradecerles una vez más la presencia, la compañía, la escucha. Gran abrazo.